Un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y como ustedes saben, mensaje por teléfono de Palacio. Como ustedes saben, que señores Pérez, vamos a lo serio. A Delvi que no siga fuñendo con las bancas, que eso vende 500 millones de pesos. Señores, miren, ustedes saben que como este es el programa que está trazando la pauta en este país. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Vamos a conversar ahora, oigan con quién. Miroslava Serpas, quien es secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Libre de Honduras, para que nos ayude a entender un poco este escándalo en torno al apresamiento del expresidente Juan Orlando Hernández. Hola, bienvenido, un placer. Muchas gracias por conectar con el rumbo de la mañana. Buenos días a todas y todos, es un placer estar con ustedes desde Honduras. Por acá es bastante temprano y les agradecemos por abrir este espacio para poder conversar sobre la situación tan vergonzosa y complicada que acontece en nuestro país, Honduras. Miroslava, ponnos un poco en contexto, porque tengo entendido que ya con el señor Hernández es el segundo expresidente de Honduras que es extraditado a Estados Unidos. Eso por acá no es tan frecuente. ¿Qué se está hablando hoy en Honduras? ¿Qué dice la gente? Y sobre todo, Miroslava, me imagino que parte incluso del gabinete que acompañó al señor Hernández hoy también debe estar sobre la mira, porque me imagino que él solo no iba a actuar en complicidad con los carteles y estas acusaciones que Estados Unidos le está haciendo, sino que quizás algunos de sus funcionarios también podrían verse arrastrados en esta situación. Muy bien, creo que es importante irnos al contexto histórico de nuestro país. Honduras, a partir de los años 80, pero con mayor presencia en los años 90, se convirtió en un país a través del cual transitaba la droga que venía desde Colombia e iba con destino hacia los Estados Unidos. Al convertirse Honduras en un país del paso de la droga, muchos políticos corruptos, funcionarios corruptos empezaron a participar de estas redes criminales que se fueron enquistando, decimos nosotros, dentro de la estructura del Estado de Honduras. Entonces, estos políticos y funcionarios fueron formando parte de grandes estructuras criminales que permitían que se diera el paso de la droga por el país y que incluso eso les generaba algún otro tipo de beneficios que llevaba con sí también la trata de personas, el tráfico de armas y el tráfico de personas. Esto se enquistó principalmente en el Partido Nacional. El Partido Nacional es el partido conservador de este país, el partido que fraguó el golpe de Estado del año 2009 y que se mantuvo en una dictadura de 12 años que acaba de terminar el 27 de enero con la asunción al poder de la presidenta Xiomara Castro. Durante todo este tiempo, el Partido Nacional se mantuvo por la fuerza en el poder, se cometieron fraudes, se sobornaron funcionarios, a sabiendas de que sus candidatos y que sus presidentes habían estado participando de acciones criminales. Juan Orlando Hernández es uno de los representantes de un cartel que se empezó a conformar recién entrado a los 2000, sin embargo, venían de una familia sumamente pobre y fue a través de hacer uso de los recursos del Estado que fueron creciendo y fueron aprendiendo a manipular la identidad del Estado para lograr hacer crecer su negocio dedicado al narcotráfico, al tráfico de armas, a la trata de personas y a otras acciones ilícitas. En este proceso de enquistarse en el Estado, Juan Orlando Hernández y su familia construyeron el llamado cartel de los Hernández. El cartel de los Hernández se convirtió en una estructura criminal tan peligrosa que llegó a tener conexiones y a ser un colaborador directo del cartel de Sinaloa y de otros cárteles muy peligrosos que están en México y que trasladan la droga desde Colombia hasta Honduras y luego a México y luego a Estados Unidos. Se convirtieron en colaboradores necesarios para que se cometieran estos ilícitos. El primero en ser juzgado el cartel de los Hernández en Estados Unidos fue el hermano del actual presidente de la República en el año 2019, Tony Hernández.
Tony Hernández era diputado del Congreso Nacional de la República, uno de los principales cabecillas del cartel de los Hernández y hermano del presidente de la República. Creo que es importante decir que previo a que Tony Hernández fuera juzgado en los Estados Unidos y que ahora está en proceso de extradición, el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández promovió los convenios de extradición con Estados Unidos y se encargó de destruir y extraditar a todos los cárteles que eran contrarios a su grupo criminal. Entonces, durante el tiempo que tomó el gobierno, a partir del golpe de Estado y luego de la salida de Porfirio Lobo Sosa en el 2014, Juan Orlando Hernández con la extradición se encargó de limpiar la competencia y dejó el camino libre para que el cartel de los Hernández utilizara la Fuerza Aérea, para que el cartel de los Hernández utilizara otras instituciones que se encargan en el país de producir químicos, la Secretaría de Seguridad y otras instituciones del Estado. Es decir, llegó a convertir a Honduras en un narcoestado. La institucionalidad del Estado llegó a generar drogas, a trasladar la droga en aviones de la Fuerza Aérea hondureña. Se trasladó droga de Honduras hacia los Estados Unidos. Pareciera que les estoy contando una telenovela, pero esta es la realidad de nuestro país. Así de complicada está la situación y así de lamentable y vergonzoso lo que estamos atravesando en este momento. Miroslava, yo creo que resumiéndote, ya tenemos el guión para la próxima serie de Netflix. Porque realmente estamos todos atónitos aquí en cuanto a todo lo que tú nos relatas. Solo me genera una inquietud y una pregunta adicional que quiero hacerte para aprovechar el tiempo. Lo primero es, y esto surgió de la nada, tanto Tony como Juan Orlando no son improvisados en la opinión pública de Honduras. Y segundo, el expresidente Hernández ha sido al primero que el status quo político y geopolítico que incide en Honduras le permitieron reelegirse. Y ahí mi otra pregunta, cuando la propia Constitución de Honduras prohíbe su propia reforma. Sí, bueno, aquí se cometieron muchas ilegalidades. Quisiera abordar primero si es casualidad no que estas personas estén hoy en proceso que ya Tony Hernández esté condenado como uno de los criminales más peligrosos para el gobierno de Estados Unidos y que Juan Orlando Hernández enfrente cargos similares. Realmente estas estructuras criminales que se generaron en Honduras fueron apoyadas por el mismo gobierno de Estados Unidos en su momento. Es decir, estos partidos de ultraderecha que gobernaron Honduras fueron partidos bastante servilistas que permitían que Estados Unidos tomara las decisiones que les pareciera en nuestro territorio. Sin embargo, a cambio de eso, lo que ellos negociaban era impunidad. En el año 2017 se llevaron a cabo elecciones en Honduras. 2013 y 2017 fueron años electorales. En el 2013 se da el primer fraude electoral con el que el Partido Nacional se impone en las urnas a través de manipulación de actas, a través de manipulación del sistema, y Juan Orlando Hernández asume el poder. Juan Orlando Hernández venía de ser presidente del Congreso Nacional de la República y ya había gestado una serie de reformas legislativas para lograr tener el control absoluto del Estado. Es decir, esto es algo que lo venían planificando desde hace mucho tiempo. En el 2004, Juan Orlando Hernández era uno de los mayores aliados del gobierno de Estados Unidos, uno de los diputados que había promovido la creación de los convenios de extradición, es decir, tenía una relación muy cercana con el gobierno estadounidense, y en el marco que se fue construyendo esa relación con el gobierno de Estados Unidos, también se fue construyendo el cártel de los Hernández. En la medida que pasa el tiempo, Juan Orlando se implanta en el poder, controla de forma absoluta el Estado, crea superministerios, centraliza todos los avances de descentralización que se habían dado en el país a través del Poder Ejecutivo, y lo que genera esto es un control total que le permite manipular el poder del Estado y todas las instituciones del Estado para empezar a crecer con su negocio del narcotráfico. Empieza a eliminar la competencia, empieza a extraditar a todos los demás cárteles, empieza a entregarlos, y en ese proceso también la DEA y demás autoridades estadounidenses que están en el país empiezan a enterarse que Juan Orlando Hernández y su familia son narcotraficantes y que ellos están controlando a través del Estado el narcotráfico. Sin embargo,
para las elecciones del 2017, el presidente de Estados Unidos era Donald Trump. Correcto. Donald Trump, un presidente de extrema derecha, un presidente que fue nefasto para nuestro país, porque su apoyo al gobierno de Juan Orlando Hernández permitió que continuáramos 4 años más en una situación terrible que dejó como resultado una pobreza extrema en Honduras y que terminó viéndose evidenciado en las caravanas de migrantes que empezaron a huir del país por no tener seguridad jurídica, por no tener condiciones para seguir estando en Honduras. El gobierno de Donald Trump respaldó la reelección de Juan Orlando Hernández a pesar de que es un acto inconstitucional y que debería de haber sido juzgado por nuestro país. Sin embargo, como les mencionaba antes, desde que Juan Orlando Hernández estaba en el Congreso Nacional empezó a fraguar todo este panorama en el que él podía controlar todas las instituciones del Estado, aún otros poderes. En este momento, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público siguen siendo representadas por el Partido Nacional. Es decir, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público se elige cada cierto tiempo en el Congreso Nacional de la República. Y Juan Orlando Hernández, durante su tiempo de gobierno, logró colocar en ambas instituciones funcionarios que fueran parte de su estructura criminal, porque no le podemos llamar de otra forma ya al Partido Nacional en este país. ¿Me está escuchando? Sí, adelante, Manuel, adelante. Sí. ¿Me escucha? Veo que no me está escuchando. Sí, te escucho, adelante. Mire, quisiera, Manuel Cruz de este lado, un gran placer. Quisiera preguntarle lo siguiente. Según lo que usted está explicando, parecería uno, ¿verdad?, que también es latinoamericano, estaríamos en presencia de otro Pablo Escobar, según lo que usted está planteando, ¿verdad? O de un peor. Sí, porque por lo menos llegó a la presidencia. ¿Cómo llama el mexicano? Un Chapo. Un Chapo Guzmán, es lo que, ¿verdad? Partiendo de lo que usted está planteando. Sí. Ahora, la inquietud mía es la siguiente, evidentemente, que una persona con esa característica va a controlar todo. Ahora, ¿y el pueblo hondureño, por qué le permitió a este señor que llegara a estos niveles? O sea, un presidente puede querer hacer lo que le dé su gana, pero cuando un pueblo dice voy para la calle y tú te vas para el carajo, se va para... ¿Por qué fue lo que pasó con el pueblo entonces, que le permitió a este señor construir un entramado tan fuerte como esto? Si realmente el pueblo no se lo permitió. El presidente Hernández perdió en las urnas en las 2 ocasiones. Sin embargo, las estructuras criminales con las que operaba imponía por la fuerza, haciendo uso de la violencia. Y decir que esta estructura criminal no me refiero solo al grupo armado del cártel de los Hernández, sino que también a la Policía Nacional y al Ejército, que estaban al servicio del cartel de los Hernández. Es decir, la población salía a protestar y los resultados eran muertes. Pero más allá de las muertes, porque a pesar de que la población salía a protestar y habían muertes, fue la influencia del gobierno de Estados Unidos del año 2017 lo que significativamente marcó que este tipo lograra quedarse en un segundo periodo por la fuerza. Y es que si bien mientras en Honduras habían protestas y habían muertos, el gobierno de Trump reconocía el gobierno de Juan Orlando Hernández y le exigía a los demás gobiernos de la región que le reconocieran, a cambio, por ejemplo, de mantener una embajada de Honduras en Israel y de que Israel pudiera abrir una embajada de Honduras. Hubieron muchas negociaciones oscuras y el gobierno de Donald Trump tiene una gran responsabilidad. En este momento fue la voluntad popular de la población hondureña que salió masivamente a las urnas que cambió ese destino. Pero ese destino también partió por el cambio de gobierno de Estados Unidos. De alguna forma que no se diera una injerencia tan cercana al gobierno estadounidense en este proceso electoral, generó que Honduras pudiera tener un proceso limpio y que hoy por hoy se esté entregando al capo, porque no lo podemos llamar de otra forma. Miros, primero saludarte y saludar a todos los compañeros de Libre en Ti y aplaudir estos 12 años de resistencia que ustedes han tenido en las calles. Mi pregunta es la siguiente. Ustedes tienen que abocarse a una constituyente, porque lo que has planteado y lo que todo el mundo sabe es que allí había instaurado un narcoestado. Entonces, ¿cómo será ese proceso en lo adelante? De este programa, no es la activista social de izquierda. Yo no soy activista, yo simplemente estoy saludando a mi compañera. Vuelve la cuarta. Ya yo hice la pregunta. Decirles que hay muchos elementos. Recientemente se había ganado las elecciones, se preparaba la toma de posesión de la presidenta de la República y recibíamos un golpe en el poder legislativo.
El poder legislativo tiene mucha influencia en nuestro país. Desde el poder legislativo se gesta, pues, claramente la legislación, pero también desde ese poder se eligen otros poderes del Estado, como la Corte Suprema de Justicia, como el Ministerio Público, como el Ombudsman o el Ombudsperson de nuestro país. Entonces, el Partido Nacional, a través del poder del narcotráfico, porque el narcotráfico en nuestro país sigue teniendo poder, es decir, apenas hemos tomado el Ejecutivo y algunas corporaciones municipales, pero a través del poder de la criminalidad organizada, incluso estaba comprando voluntades de diputados y de diputadas para generar una crisis y que a través del Congreso pudieran seguir gobernando el Estado. Se tomaron algunas decisiones, se hicieron algunas estrategias de parte del Partido Libre y al final se ha logrado llegar a algunos acuerdos. Sin embargo, a pesar de todo esto, en el Congreso tenemos una mayoría simple, no tenemos una mayoría compuesta. El Partido Nacional logró incorporar 44 diputados y tenemos algunos diputados liberales que es fácilmente comprarles la conciencia con el presupuesto que viene del narcotráfico, que viene manchado de la sangre de nuestra población, porque es necesario decirlo, el narcotráfico no solo es como una novela bonita, sino que aquí ha dejado mucha sangre y muchos muertos. Hay muchos inocentes que han pagado por el narcotráfico que atraviesa nuestro país. Miros, muchísimas gracias. Extraordinario. Muchísimas gracias, de verdad que estamos súper contentos y agradecidos de este excelente reporte que nos has hecho. Y es Miroslava Serpa, secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Atención, Libre. Y sigan haciendo libre esa nación. Atención. Ojalá, Isidro. Miros, que a partir de este precedente Honduras pueda trillar un camino distinto. Y cuando venga al país a cualquier actividad invitada, no olvide en contactarnos para ser buenos anfitriones, como somos los Atención. dominicanos, Miros. Un saludo desde La Vega. Atención, Isidro. Ajá. Atención a los integrantes del Rumbo de la Mañana. ¿Qué Un pasó? saludo ¿Qué de pasó? La A Vega. propósito de Juan Orlando, ¿verdad? O del Chapo 2, hay que llamarle, dependiendo de lo que dice. Orlando, el apadrinado por Estados Unidos durante muchos Se me años. ocurre una pregunta. ¿Y por qué será, señores, que hay un político dominicano Ay, cuidado. Ay. que no viaja ni a la tierra en que nació? Receta. Rumbo de la mañana.